Bueno, esta es la resolución de del laboratorio 3 del curso de seguridad en computación. Consta de cuatro partes. Bueno, la primera parte es lo que es la exploración de puertos. Vamos a ver, para exploración de puertos vamos a utilizar una herramienta llamada Nmap. Nmap, bueno, es una herramienta para investigar puertos abiertos. Te da un sinfín de información de los puertos, ya sea abierto, cerrado, filtrados. Muy bien, en la parte uno te pide específicamente explorar mediante Nmap, escanear mediante Nmap ah, el, el servidor scanme.nmat.org. Bueno, esto es muy fácil de hacer. Primero se abre una terminal y ya en la terminal se aplica este comando. Bueno, este menos A, estos argumentos que estoy poniendo, el menos A, por ejemplo, es para la detección del sistema operativo. El menos T4 es para hacer una exploración rápida. Y el menos S es para el escaneo de scripts y rutas en profundidad. Ya, y después de esto se pone la IP del servidor que se quiere escanear. En este caso es el scanme. Punto, a ver, punto nmat.org. Ponemos contraseña. Ya, esto puede durar de un minuto a minuto y medio. Para eso yo ya saqué anteriormente un screenshot, una captura de pantalla de lo que te sale al correr este comando. Esto es lo que te sale al correr este comando. Te sale cuáles son los puertos que están abiertos, filtrados o como también cerrados, el servicio que está ejecutándose y la versión. Ya, ahora en esta parte te pide resolver cuatro preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el comando completo que utilizó para ejecutar el análisis de puertos? Bueno, es esta, la de sudo nmap-a-t4-ss scanme.nmap.org. Bueno, esto también te responde la siguiente pregunta que es ah, ¿cuál es la dirección IP de dicho dominio? Bueno, nos da aquí la dirección IP 45.33.32.156. También esta IP se le puede poner aquí en vez del dominio, ¿no? No pasaría nada. También nos pide saber ah, cuáles son los puertos que están abiertos en el servidor de destino, o sea, en el scanme, y qué aplicaciones se ejecutan en ella. Ya, los abiertos que podemos identificar ahorita son el puerto 22, el puerto 80 y el puerto 31.33.7. El puerto 22 está ejecutando el servicio SSH, el puerto 80 el HTTP y el puerto 31.33.7 el TCP Rapid. Ya. Y por último, la última pregunta es la máquina de destino, o sea, el dominio scanme está ejecutando un servidor web. ¿Cuál es y cuál es su versión? Ya también nos lo dice acá. El servicio web que está ejecutando es el Apache HTTPD con la versión 2.47 de Ubuntu. Bueno, eso es en relación a la primera parte. En conclusión, estamos solamente explorando puertos mediante el comando nmap. Vamos a ver, ya bueno, terminó. Se puede ver claramente también que es lo mismo. En este caso está abierto el servicio SSH, acá me dice también el HTTP y el TCP Router. Ah, y acá como filtrado, ya vamos a ver en la segunda parte que es un paquete, un zócalo filtrado o cerrado.
Ya, pero esa sería la resolución de la primera parte. Ya, ahora vamos a la segunda parte. En la segunda parte es el rastreo de paquetes con Wireshark. Wireshark es una herramienta para supervisar el tráfico local de red. Entonces lo que hacemos es abrir el Wireshark. Ya está. Lo que vamos a hacer en esta parte, lo que nos pide es ver el tráfico de paquetes del Nmap, o sea, del primer ejercicio. Mediante Wireshark vamos a ver el tráfico de paquetes, examinar el tráfico generado por el Nmap. Ya, entonces en esta parte de aquí, en esta parte, te da lo que son tus tarjetas de red. En este caso vamos a elegir el ETH0, que es nuestra tarjeta de red. Y hacemos en Start. Pero primero vamos a abrir una terminal para correr el Nmap. Ya, se va a empezar ya. Elegimos nuestra tarjeta de red ETH0 y se va a empezar. Una vez empezado esto, se va a correr. Ya está. Como vemos, ya está empezando a- a examinar el tráfico generado por el Nmap. Una vez termine el Nmap, también voy a detener el Wireshark para ver cuáles son los paquetes abiertos, cerrados o qué otro tipo de petición HTTP se puede enviar. Ya lo que nos pide en la parte 2 es, por ejemplo, ¿qué significa que un puerto esté cerrado en ScanMe? Y la segunda pregunta es, ¿qué significa que un puerto sea filtrado? Y aparte te dice, además de realizar una petición HTTP guía al servicio web, ¿qué otros tipos de solicitud HTTP envía Nmap? Ya, es fácil de resolver también. Ya. Bueno, también tengo un screenshot de esto. Bueno, ya terminó. Ya vamos a parar y lo vamos a guardar. Ya, muy bien. Ahora, para responder la primera pregunta de qué es un puerto cerrado en ScanMe, un puerto cerrado significa un puerto significa que está cerrado cuando un paquete SIM es enviado y recibe un paquete reset de respuesta. Esto lo podemos ver en el ejemplo. Ya, muy bien. A ver. Ya vemos que el scamming comienza más o menos de por aquí. Ya recibió una query de ahí. Muy bien. Entonces, muy bien, si pongo este FTP, por ejemplo, si veo su flujo de TCP, me doy cuenta de que este FTP, este puerto es cerrado, ya que he enviado un paquete SIM y me ha respondido con un paquete reset en respuesta. Ya. Ahora, la pregunta 2 es sobre qué es qué es un puerto filtrado en ScanMe. Ya, un puerto filtrado en ScanMe es uno que no recibió ningún paquete de respuesta. Es uno que no recibió ah, ni SIM ni reset. Estos son algo difíciles de encontrar, pero los hay. A ver, vamos a probar con este. A ver, bueno. Aquí te muestra también cuáles son, por ejemplo, SNMP y Microsoft DS. Son, por ejemplo, te dice que son ya puertos filtrados.
Entonces vamos a buscar esos para demostrarlo. Bien, acá tenemos un Microsoft DS. Muy bien, si vemos su flujo de TCP nos damos cuenta de que es el único, no ha habido una respuesta. Ha enviado un SYN y simplemente no ha habido una respuesta. Esto significa que algún firewall u otro que esté de intermediario ha dejado caer el paquete antes de que llegara al puerto de destino. Es lo que quiere decir con un puerto filtrado. Ya está, muy bien. Ahora, pero por ejemplo, ya, para un puerto que esté abierto es el HTTP, ya que si vemos su flujo TCP, ha respondido, ha enviado un SYN y ha respondido con un SYN. Eso es lo que quiere decir con un puerto abierto, solo para saber. Bueno, la otra pregunta es, además de realizar una petición HTTP guiada al servicio web, ¿qué otros tipos de solicitud HTTP envía Nmap? Es fácil de saber solo poniendo un filtro llamado HTTP. Ya, vemos que aparte del GET, Nmap, mm, Nmap también recibe otros tipos de solicitud. Por ejemplo, options. Options lo que hace es permite al cliente determinar las operaciones y o requisitos asociados con un recurso o las capacidades de un servidor. Ah, options. También otra clase que he investigado es de que recibe también el POST. POST, como sabemos, es como GET, pero cifrado, digamos. Entonces es un también sirve para envío de datos. Y bueno, eso sería la culminación de la parte 2. Ahora pasamos a la parte 3. Ya, en la parte 3 es lo que es el procesamiento de registro de paquetes. Aquí se nos da un archivo 3.txt que tiene full IPs, full direcciones IPs. Es un volcado de información de encabezados de paquetes. Ahora, ah, lo que trata de decirnos esto es que la dirección IP de su dispositivo es 10.30.22.101. Ya, el problema es que últimamente dice ha habido una serie de ocurrencias incompletas en esta red. Para obtener más información acerca de la seguridad de la red, su trabajo es tamizar la información, o sea, filtrar de la cabecera del paquete y detectar algún comportamiento anómalo de la red. Muy bien, para eso la primera pregunta es, ¿su dispositivo móvil ha accedido a una serie de sitios web? Enumere 5 direcciones IP de los sitios web a los que ha accedido su dispositivo móvil. Ya, para esto se hace un script, por ejemplo, lo hice en Python esta vez. Mm, ya, la solución a esto es saber cuáles son los paquetes que parten de la dirección IP que nos da de nuestro dispositivo, que es 10.30.22.01, ah, que son direccionados a un puerto 80 con flag SYN. Ya, entonces esto lo vemos aquí. Aquí tenemos ya, este es un pequeño parser. Las funciones que hice son primero para detectar si es un paquete SIM, si es un protocolo TCP, una función que dé el IP de puerto, que dé el ACK, que dé el número de secuencia y la función para analizar paquete. Ya, donde se va a hacer uso de las funciones anteriores. Pero ya, para la primera pregunta, por ejemplo, lo que se hace es mandar un if si es que el destino del puerto es 80 y el destino y el IP de origen, el source, es el de nuestro dispositivo móvil 10.30.22.101, y del IP destino eso lo guarda en websites. Websites es algo así como un arreglo donde va a guardar todos los destinos IP que tengan con puerto 80 y que tengan como origen la IP de nuestro dispositivo. Bueno, al correr esto,
Ya, al correr esto nos va primero la pregunta 1. La pregunta 1 solo nos pide listar 5 direcciones IPs, pero me bota más. Entonces, bueno, esta sería la solución, ¿no? Que es identificar cuáles son las IPs que van direccionadas a un puerto 80 con flag SYN teniendo como nuestra IP como origen. Ya la 2. En la 2 dice, alguien incompleto ha estado buscando vectores de ataque en los hosts de esta red, explorando puertos abiertos en una máquina. Ya nos pide cuál es la dirección IP del origen de la exploración de puerto, cuál es la dirección IP del host que se escaneó y qué rango de puertos se escaneó. Ya. Bueno, este problema es prácticamente es una IP que hace repetidas peticiones a otra IP con distintos puertos. Ya, lo que nos pide aquí es la IP de origen de la exploración de puerto. Esa IP de origen de exploración de puerto es la 10.30.65.1.65. Ahora, después nos dice cuál es la dirección IP del host que se escaneó. La dirección IP del host que se escaneó es la 200, es la 10.30.234. Ya, esto lo podemos ver en un archivo de salida. Ya, en este archivo se ve cuáles son de las direcciones de 10.30 del IP del host que se escaneó, el 10.30.5.234. Ya, la última pregunta nos pide cuál es el rango de puertos que se escaneó. Este rango se obtiene del mínimo y máximo del número de puertos de 10.30.5.234 de las peticiones de, de este de esta IP a esta IP. Entonces, teniendo el rango de 1 a 65.389 o 65.389 el puerto. Ya. Ahora la 3. Ha habido un volumen inusualmente alto de paquetes SYN que van de un anfitrión en esta red a otro anfitrión en esta red. Esto puede ser indicativo de un tipo de ataque de denegación de servicio llamado inundación SIM. Nos pide saber cuál es la dirección IP del remitente SIM flooding, la dirección IP del receptor del SIM inundado y qué paquetes SIM se enviaron desde este remitente a este receptor. Muy bien. Ya, el IP remitente es este. Después de hacer todo esto, nos da como resultado que el IP remitente es el 10.30.12.152 y el IP receptor sería el 10.30.17.255 y los paquetes enviados desde este IP remitente a este IP receptor son 26.076 paquetes SIM. Eso respondería a la pregunta 3. Ahora vamos por la 4. En la 4 dice, hay algunos programas maliciosos en su teléfono que han causado que se comporten incorrectamente. Más específicamente, su teléfono ha enviado un paquete de conexión TCP que no debería haber enviado. Esto puede causar problemas de seguridad. Ya, lo que nos pide aquí es encontrar el valor de suma de comprobación del paquete inyectado. Ya está. Lo que trata es que esta es una petición generada por el malware en el dispositivo móvil que copia el número de secuencia de una petición anterior, insertando un flag a los paquetes con protocolo TCP y un número de secuencia se asigna el flag en false cuando es un paquete de ida y true cuando es un paquete de respuesta. Bueno, esto lo hemos implementado en el punto PY.
Como dice, se asigna un flag a, esto es en esta parte, se asigna un flag en false cuando el paquete es de ida y en true cuando es un paquete de respuesta. Se manda lo que es la IP de origen con el número de secuencia y botándome el checksum. El checksum vendría a ser este, ckSum. Ya. Bueno, eso vendría a ser la respuesta de la pregunta 4. De la pregunta 4 de la parte 3. Y bueno, ese sería todo el trabajo realizado para resolver las tres primeras partes. Gracias.